La 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 la. Hola André, hola Diani, hola a todos, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Ser Mamá y también Mujer. Estamos como siempre muy emocionadas de estar aquí, aparte que hemos tenido una acogida enorme en esta segunda temporada. Oye, sí, hemos tenido, mejor dicho, comentarios súper positivos, más vistas, Sí. más seguidores y de verdad, muchas gracias por toda esa acogida que hemos tenido en esta segunda temporada. Y eso claramente nos llena el alma para seguir trabajando en este proyecto hecho con mucho amor y trayendo invitadas muy especiales que hoy, sin duda alguna, es una invitada muy especial y que vamos a conversar un tema que pues seguramente no solo es de ella, y es cómo a veces se quiere ser mamá y por diferentes situaciones de la vida no se puede, pero todo pasa y da un giro, mejor dicho, 360. Aquí tenemos varias historias realmente. Sí. Yo siento que son muchas historias en una, también porque lo viví muy de cerca. Así que, Diana, bienvenida. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, André, por la invitación. La verdad que qué rico poder estar aquí porque esto es una historia maravillosa y gracias a ustedes por invitarme porque la verdad que estos podcasts que han estado transmitiendo han sido maravillosos y han sido inspiradores. O sea, yo me he sentido retada con muchas cosas que ustedes han hecho y la verdad que yo me reto todos los días y ahí voy porque, bueno, me presento, soy Diana Pérez, yo soy mamá y estoy pues casada también, soy independiente y aquí estoy pues. Aquí está con Aquí nosotros está. porque además, como lo decía hace un momento, es historia que viví porque Diana es mi hermana, sí, aquí yo creo que muchos que ya nos conocen, obviamente tú también, pero yo quise de verdad comentarles sobre la historia de mi hermana y a mi hermana yo creo que al principio cuando ya estábamos construyendo este podcast, yo siempre le dije a Lau, a mí me encantaría que mi hermana estuviera. Sí. Y adicional, yo le dije a ella al principio, me encantaría de verdad que contara esa historia porque muchas mujeres y sobre todo nuestra razón de ser de este podcast es el deseo de ser mamá, ¿sí? Ese deseo de ser mamá y cómo se llega en algunos momentos con un proceso fácil, ¿sí? O en algunos también un proceso más retador, ¿sí? Y en este caso, pues tú nos vas a contar todo eso que has vivido, cómo eso afectó o fortaleció la esencia de ser mujer, ¿sí? Que esa es como la idea. Ese es el Sí, punto, exacto. sí. O sea, cómo todo ese proceso que ya nos va a contar Diana se convierte en un reto y yo creo que aquí el mensaje es de que Diana, Andre, Lau, todas somos muy diferentes, todas tenemos historias diferentes, pero el mensaje final es cómo la vida nos coloca situaciones para ser más fuertes. Entonces, arranquemos y yo sí quisiera arrancar con una pregunta porque yo sí la desconozco, Diani, y es, ¿tú querías ser mamá? O sea, dentro de tus planes de vida como mujer, ¿estaba en algún momento ser mamá? Siempre, o sea, siempre. Yo creo que eso era mi sueño y dije, quiero ser mamá, quiero tener una familia, quiero tener hijos y sí, me casé y dije, quiero tener mis hijos. Entonces todo empezó ahí y pues no pensé que fuera a suceder todo lo que me pasó. Pues llevo 12 años de casada y yo creo que como a los 2 años de casada dije, bueno, vamos a intentarlo y ahí inició esta historia. Bueno, cuéntanos cómo inicia esa historia, porque estamos muy ansiosos de saber cómo empieza ese reto, porque pues claramente ha sido todo un proceso de muchas cosas, que desde el punto de partida de que, ok, yo quiero ser mamá y me enfrento a una situación como estas, pues, ¿qué pasa de en adelante? Entonces, cuéntanos cómo empieza ese primer momento en que decides, aquí voy a empezar mi tarea con mi esposo para concebir a nuestro hijo. Pues yo creo que todo empezó como pasa normalmente, que va uno al médico a hacerse sus chequeos y quiero ser mamá y pues el doctor empieza a mandarle a uno todos los exámenes médicos y dice, bueno, todo está bien.
se demora porque un embarazo no es muy, pues algunas mujeres tienen un embarazo muy rápido, otras se demoran mucho. Los médicos me explicaban y me decían, un embarazo no es ya, o sea, a veces se demora. Entonces yo dije, bueno, igual no tengo afán, llevaba 2 años de casada, entonces yo dije, pues vamos a intentarlo, y así empezó, lo empezamos a intentar, y no se daba, y ahí ya uno empieza a sentirse, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tengo de malo? ¿Alguna enfermedad? Bueno, entonces vuelvo al médico y vuelvo a hacerme mis chequeos. Pues sí salen como algunas cosas médicas mías que yo sabía que tenía, pero pues en realidad eso no era un no para no quedar embarazada, o sea, sí puedes quedar embarazada, pero se va a demorar un poco. Entonces, bueno, yo dije, no, pues voy a hacerme todo, yo seguía todos los requerimientos pues que daba el médico, y a la final se llegó el momento porque yo sí quedé embarazada. Yo quedé embarazada y ¿Después de cuánto tiempo? yo creo que fue yo dije voy a quedar embarazada, yo quiero quedar embarazada, y yo creo que al año quedé embarazada, y pues comenté todo en mi familia. Mi hermana había acabado de tener bebé. Sí, estaba Victoria súper pequeñita. Sí, ese fue como una emoción chévere, porque dijimos como, wow, o sea, van a crecer junticos, como esa ilusión. Aparte era súper deseado, claro. O sea, súper. No, ese día saltábamos. Y estaba mi mamá y todos estábamos, pues les hice la sorpresa, y Victoria estaba pues pequeñita, entonces la emoción, ¿no? Pues, ¿Cuánto tenías cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Cuánto tenías de embarazo? Tenía semanas, o sea, es más, yo creo que en ese momento no sabía cuántas semanas tenía. O sea, te enteraste súper rápido de que estabas embarazada. Había como una ecografía de decir, tengo esto, no. Quedé embarazada y les estaba contando. Era una prueba de embarazo. Era una prueba de embarazo y una prueba de sangre. O sea, me hice una prueba de embarazo y una prueba de sangre, y me salió positiva. Entonces yo dije, bueno, vamos a contar. Y todos muy felices, muy emocionados. Y nada, ese día me fui para mi casa y me empecé a sentir muy mal, muchos cólicos, mucho dolor, y me fui para urgencias, y al otro día ya estábamos llorando la noticia de que había pues tenido un aborto. Eso había sido un aborto bioquímico, se llama, donde no hay o sea, donde no se ve un corazón, un feto, este es el bebé, no, o sea, no se veía nada. ¿Como un saquito? No, tampoco, no se veía saco, o sea, estás embarazada, pero no se ve nada. Aparte que era se pudo haber perdido en el momento del sangrado, entonces ahí no se veía nada. Entonces es un embarazo bioquímico, donde sale que es positivo, pero nunca hubo un corazoncito o decir, este es el bebé. Entonces yo nunca supe, pues nada. Ahí, pues, la triste noticia fue durísimo, porque la verdad que fue mi primer prueba de embarazo, y decir, estoy embarazada, entonces muy duro. Además que muchas mamás, muchas mujeres que pasan por este proceso, cuando, yo creo que también lo decimos por voz propia, ¿no? Por historia, porque cuando uno se da cuenta de estar embarazado, pues uno ya se arma toda una, no sé, como toda una historia, futuro, cómo va a ser, cómo van a crecer. Es decir, como que uno está así y de repente creo yo que esa idea, ese sueño, como que ya no es. Es muy duro, o sea, es muy duro, y ya después uno en la realidad, bueno, nada, no pasó, pues sigamos intentándolo, y ahí seguimos como... Dani, yo tengo, o sea, porque bueno, claramente eso depende de cada persona, ¿cierto? Nunca me ha tocado algo así, pero creo que en mi caso sería algo muy como, tal vez yo hubiera dicho como, no, esto no es para mí, y ya, en mi caso, conociendo mi forma de ser. Pero en ese momento, Dani, que ustedes dicen, ok, duele mucho, estábamos ilusionados, vamos a seguir intentándolo. ¿En qué momento van a seguir intentándolo? O sea, se dan un tiempo, lo hablan en conjunto y dicen, bueno, si vamos a seguir intentándolo, tu esposo, ¿cómo lo toma? O te dice, no, amor, espera. O sea, ¿qué pasa en esa conversación? Porque pues obviamente es un duelo, ¿sí? Podría haber estado una cosita de semanas, pero es un duelo. Exacto, no importa en qué semana esté, hay personas
que comentan como, bueno, igual era solo un embrioncito y Sí. ese tipo de cosas, pero Sí. uno no se imagina lo que es la ilusión que es para una mujer, no importa si estés de una semana. Sí, es que yo creo que eso depende como de cada persona. Yo, por ejemplo, dije, bueno, voy al médico, el médico después me dijo, esto es muy normal que pase, esto le pasa a tanto, me dijo el porcentaje de las personas, entonces uno ahí como que otra vez se encamina en lo que yo quiero, no, es que yo quiero ser mamá y pues sigo adelante. Doctor, ¿qué hago? No, pues espérate tanto tiempo y vuelves y lo intentas. Entonces yo hice eso. En este momento pues no recuerdo cuánto tiempo esperé, pero todo se fue como quedando. Y ya, bueno, otra vez como que siempre estuvimos haciendo ahí la tarea. La tarea juiciosa, muy juiciosos. Sí, o sea, Está bien. La esperanza sigue viva Sí, para ser la esperanza mamá. y así pasó, o sea, seguimos, yo seguía igual en mis cosas, en mi trabajo, yo seguía haciendo mi vida pues normal. Yo creo que nadie se imagina lo que uno como mujer está viviendo en ese momento, ¿sí? Uno sigue adelante, en ese momento pasa, no sé, todos quedan en embarazo, entonces Julanita quedó embarazada y otra persona queda embarazada y uno se sigue ahí como, uy, ¿y yo qué? Pero bueno, sigo adelante, lo sigo intentando y 2 años, no, mentiras, a ver, uy, es que para las cuentas soy muy mal, pero a ver, yo me guío por Vicky, o sea, Vicky, yo creo que después... Dos años, más o menos, 2 o 3 años 3 años después quedó embarazada nuevamente. Pero en esos 3 años hubo o sea, estaban Sí, o sea, intentando. yo nunca dije voy a cuidarme, no, para nada. O sea, yo dije, yo quiero mi hijo y seguimos. Lo que pasa es que era en ese tiempo, yo sí buscaba ayudas médicas, o sea, yo sí iba donde el doctor y le decía, doctor, ¿qué tengo? Desesperada, yo creo que yo buscaba este médico, y pues yo le decía, ¿qué tengo? Porque yo quería saber qué tenía, pero nadie me daba un diagnóstico, o sea, ningún médico me decía, tú tienes esto, solamente me decían, tú tienes un síndrome de ovario poliquístico y eso pues eso impide que una mujer quede embarazada fácilmente. Entonces, tómate este medicamento, haz esta dieta, haz ejercicio, ¿sí? O sea, como es un tema hormonal. Sí. Entonces, Aparte que hoy en día eso es normal, o sea, sí, creo que eso es como... Entonces, en el tema del síndrome, pues nada, haz ejercicio, vamos a tomarnos la insulina, ¿cómo estás? Si tienes bueno, no recuerdo el nombre, pero bueno, después les digo cómo se llama, pero se tiene que tomar un medicamento las personas que sufren de este síndrome por el tema del azúcar. Ok. Y yo estuve pues súper juiciosa con ese tema, en los exámenes y todo, pero pues a mí nunca me decían, tú tienes esto y por esto no puedes quedar en embarazo. O sea, no había un diagnóstico. No había un diagnóstico para nada. Entonces, ya después de los 4 años, volví, quedé embarazada. Entonces, ya después, no. La felicidad, claro, o sea, Sí, es como el regalo prometido, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, algo tan eso fue... anhelado y pues digamos que con el asterisco de, ok, yo ya tuve una pérdida, de pronto tal vez ya ni un poco de miedo de algo puede pasar también. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿sientes ese miedo? Sí, mucho, o sea, mucho. Además que ese embarazo, yo no sé, ese embarazo lo viví con mucho miedo. O sea, ese embarazo fue un embarazo me va a volver a pasar lo mismo. Claro. Entonces, desde que inició el embarazo, no sé, siempre fue como aquí, no, ay, es que es algo muy, muy chistoso. O sea, yo me fui me di cuenta que estaba en embarazo, me hice la prueba pues de orina, además que como yo tenía un síndrome de ovario poliquístico, yo no era regular, entonces yo no sabía en realidad cuándo quedé embarazada ni nada, o sea, yo solamente me hacía la prueba positivo y después ir al médico para que la prueba de sangre me dijera cuántas semanas tenía. Entonces yo me fui para el médico y sí, embarazada, tenía 4 semanas de embarazo y todavía no se veía nada, me hicieron la ecografía, entonces otra vez no se ve nada.
pero vienes en 2 días, me tocaba ir como cada 2 días. Vienes en 2 días y te hacemos la ecografía y así. Hasta que un día una doctora me dijo, no, el bebé no se ve y esto debe ser un embarazo ectópico. Entonces me dijo, esto debe ser un embarazo ectópico porque el bebé no está por ningún lado. Y pues, fuera de eso, que uno tiene que sufrir con el tema de la ecografía, que todos pasan y todos como que, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve? Y entonces llaman al uno. Y te revisa el uno y el otro. Y no entendemos qué es lo que pasa y eso entra uno en una desesperación, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Muy, muy difícil. Y la doctora me dijo, no, te voy a pasar a cirugía porque tienes un embarazo ectópico. Mira, aquí está tu bebé. Así me dijo. Y yo decía, no, o sea, no. Yo no tengo dolor, yo no tengo nada, y yo llamé a mi esposo y le dije, mi amor, me voy, o sea, me voy. Ese fin de semana teníamos un encuentro y yo dije, nos vamos, y me fui con él, y yo dije, no, o sea, yo no estoy mal, yo no me estoy sintiendo mal, y me fui de la clínica. No te hiciste nada. No hice nada, yo creo que me volé, porque la doctora dijo, te voy a pasar a cirugía, entonces yo dije, me voy, y yo me fui. Me fui y volví eso fue un fin de semana y volví como el domingo, volví el domingo. Y el domingo pasé a la ecografía porque me habían dado una orden de ecografía y me fui para la ecografía y el doctor me dijo, entré con mi esposo y el doctor dijo, aquí está tu bebé. Y ahí estaba mi bebé, o sea, yo dije, no lo puedo creer. Y también, pues ya vamos a dar la noticia porque todavía no habíamos contado absolutamente nada y pues empezamos a preparar todo para dar la noticia. Y pues nada, todo se fue dando bien, digámoslo que así bien, pero después fue muy duro porque empecé a tener amenazas de aborto. Yanni, pero te voy a interrumpir un momentico, Sí. porque yo sí quisiera que nos contaras un poco en ese momento, te vas un fin de semana, ¿no? O sea, como que... Sí. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento frente a tu rol como mujer? O sea, voy a ser súper franca y dijiste como, oiga, qué frustración, o porque a veces uno es, Dios mío, ¿por qué me estás dando esta situación? O sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Te juzgaste? ¿Te sentiste frustrada? ¿O simplemente dijiste, me voy y me olvido del tema? No sé. Y volviste, porque yo creo que sí es un tema en que uno se podría cuestionar mucho, como, ¿otra vez? O sea, ¿qué pasa? Sí. Aparte que Laura, vuelvo y digo, yo creo que yo me hubiera quedado, está bien, pues hágame el procedimiento. Entonces uno dice, pues, pero es que te escapaste, o sea, te fuiste y mira las cosas de Dios, la vida, los ángeles, milagro, en quien uno quiera creer y llegas y, sorpresa, de algo que pues ya te han bajado otra vez, digamos que de la nube, como se dice coloquialmente. ¿Qué pasa en ese fin de semana? ¿Qué sientes? Uy, ese fin de semana yo me fui y yo me olvidé de todo. Yo dije, yo me voy a desconectar de esto, de lo que me han dicho, de las malas noticias, de que no, de que sí, de que te tienes que hacer esto. Yo me desconecté completamente. O sea, yo dije, yo solamente tengo mi esperanza, o sea, de que ahí está mi bebé y ya. O sea, yo me fui, yo dije, está muy pequeño, no se ve, eso es porque no está muy pequeño y no lo han visto. Y como yo había tenido antes el tema del aborto, entonces yo decía, no es lo mismo, o sea, no siento lo mismo. Entonces yo dije, no, mi bebé está ahí. Pero existían esas corazonadas Yo creo que sí, era un presentimiento de mamá. Yo decía, Sí. mi bebé está ahí, o sea, es algo muy, muy raro. O sea, yo decía, no, aquí está. Yo no me siento mal, no, o sea, yo decía, yo voy a esperar, igual, voy a esperar. Entonces ahí fue donde recibí la noticia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ese embarazo? No, pues todo súper bien hasta que empiezo a tener amenazas de aborto y unos sangrados muy fuertes, muy, muy fuertes, donde yo iba al médico y yo decía, hasta el doctor me decía, no, pues lo perdiste porque tienes demasiado sangrado. Y me hacía la ecografía y ahí estaba el corazoncito. Ay, yo decía, no, o sea, ¿qué pasa? O sea, era algo durísimo. Yo decía, pero ¿por qué estas cosas? Bueno, a la final ya la ecografía ahí está, pero tienes que estar en reposo, tienes que estar ahí en cama y pues nada, yo estuve en reposo casi todo mi embarazo. Y en ese reposo te dio depresión, te sentiste mal, sentías que
que el embarazo, no sé, porque a uno le dicen, el embarazo no es una enfermedad. No, no es una enfermedad, pero yo sí soy de las que digo, yo me acuerdo que mi ginecóloga me decía, mira, si te puedes incapacitar todo el embarazo, mejor, porque uno debería estar en otra onda. Sí, Pero sí. claro, una cosa es que te digan eso porque quieras descansar, otra cosa es que te digan, tienes que estar con los pies así, tienes que estar acostadita, no puedes hacer nada. Ya de manera como... En temas emocionales, tu salud mental, de temas de emocionales, ¿sentiste que te afectó ese momento de reposo o tú seguías, mejor dicho, no importa, vamos a hacerle, o tenías esos altibajos? ¿Qué pasó? No, sí, yo tenía muchos altibajos, además que tenía que estar en la cama, o sea, todo el tiempo. Entonces, no, fue muy duro, o sea, muy duro. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, era una incertidumbre muy, muy grande. Entonces, el embarazo fue duro, o sea, de emociones muy fuertes. De emociones de felicidad, de emociones de tristeza, de que está bien, de que pero tienes que estar en reposo, pero está sangrando, pero entonces no sé qué va a pasar. Entonces siempre estuve como... Incertidumbre. Ahí yo dije, sí, una incertidumbre. Mucho miedo, mucho temor, la incertidumbre. Y, y así se fue dando hasta que, bueno, yo recuerdo que ya después ya me dieron el alta. Me dijeron, no, el bebé creo que tenía ya 3 meses y todo estaba bien, el embarazo iba bien, hasta que un día me fui con mi hermana y mi mamá a hacerme una ecografía y el doctor, yo tenía un dolor en una pierna y entonces mi mamá me dijo, dile al doctor del dolor en la pierna. Entonces yo le dije, doctor, yo sigo con ese dolor en la pierna. Entonces el doctor dijo, vamos a mirar. Entonces les dijo que se salieran de la sala y me hizo una ecografía. Entonces me dijo, el bebé está, que se sale. Me dijo, se abrió el cuello del útero y se va a salir. Tenía una piernita, me acuerdo, Sí, que ¿cierto? se Como una veía piernita en asomadita. el cuello del útero y se veía la piernita del bebé ahí. Claro, te estaba presionando y ese era tu Ese era dolor. mi dolor. Entonces dijeron, él salió y les dijo, no, Diana se tiene que quedar. Y me hospitalizaron. Mientras hacían una junta médica, mientras decidían qué iba a pasar, porque yo ya tenía un embarazo avanzado para el procedimiento que ellos tenían que realizar. Claro, era muy diferente al primero. ¿Cuántos meses tenía el bebé? Yo tenía como 4 meses. 4 meses, sí, más tenía o menos, como 4 meses. Entonces estuve ahí en la clínica, o sea, otra vez en reposo absoluto, y mientras ellos decían que me hacían. Y ya ahí hicieron una junta médica, dijeron, pues nada, vamos a hacer una cirugía. Es una cirugía muy riesgosa, se llama un cerclaje, y en ese cerclaje pues te tenemos que poner anestesia, te tienes que quedar igual en un reposo, o sea, era eso. Y yo decía, bueno, doctor, y si no me hago el cerclaje, entonces, ¿ahora qué pasa? Nada, te tienes que quedar en la cama y con unos medicamentos, pues, y esperar a ver qué pasa. Entonces hablamos con mi esposo y yo dije, bueno, amor, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, los dos decidimos, oramos y dijimos, vamos a hacernos este procedimiento. Y me hice el cerclaje. Y ya después bueno, estuve también hospitalizada unos días en la cirugía y luego para mi casa. Pero después me empecé a sentir muy mal. O sea, el embarazo no venía bien desde el principio. Entonces el cuerpo es muy sabio y el cuerpo empieza a expulsar. Por eso eran las amenazas, porque el cuerpo decía algo no está bien. Entonces, pero el cerclaje lo que hacía era que lo detenía. Era como una mallita. Sí, cogen unos puntos para que el bebé no se salga. Y ya después empecé a tener contracciones. Entonces en las contracciones me volví otra vez a la clínica, otra vez hospitalizada y otra vez, hasta que ya después ya empecé a tener contracciones muy fuertes, o sea, demasiado fuertes. Mi hermana llegó a la clínica, yo llegué casi desmayada, ya el doctor, ella entró conmigo a la habitación, pues allá con el doctor, y el doctor dijo,
yo creo que hasta desmayada, ¿cierto? Yo Sí, estaba es muy que eran mal. las contracciones de parto, pues yo no las conozco, tú tampoco, tú sí las Sí, yo conoces. conozco las contracciones, es horrible. Aparte que súmale las contracciones, o sea, de físicas, Sí. más todo lo que pasaba por tu mente en ese momento, o Sí, sea, pues, la angustia, Yo nervios. lo que Diana en ese momento estaba viviendo era, a ver, eran los dolores tan fuertes porque yo la veía a ella que ella era sufriendo mucho por el dolor, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. era el dolor tan impresionante porque es que yo la veía a ella pálida, o sea, era a punto de desmayar del dolor tan impresionante. Sí. Además porque yo veo la escena de cuando el doctor la revisa y la revisa, le hace tacto y sale todo el líquido, ¿sí? De el bebé, me imagino, el líquido amniótico, yo no sé. Era una cosa que yo quedé impresionada porque yo nunca lo había visto y el doctor sale todo el líquido y inmediatamente dice, nos tenemos que ir para cirugía. Sí. Pero el bebé tenía 6 meses Sí, tenía 27 semanas. Pero igual ya estaba mucho más grande, Sí, o sea, claro. ya... O sea, estaba formado, estaba... Y el doctor dice, no lo puedes tener natural porque está sentado. Está en una posición donde no puedes tenerlo natural porque yo tenía 11 de dilatación. O sea, yo podía tenerlo. Estaba listo para... Sí, es que Pero estaban estaba en listos. una posición donde no. Entonces ya el doctor dijo, vámonos a cirugía. Y me fui a cirugía. Y la cesárea fue muy dura, o sea, muy dura. El doctor salió y les dijo... No, eso fue loco. O sea, eso fue una cosa sí, el doctor les impresionante. dijo, ustedes no se preocupen por el bebé, preocúpense por ella. Mi esposo quedó pálido, blanco, o sea, eso fue, yo estaba muy mal, y no les decía nada. Mi esposo le tocó entrar a buscarme, y entró a buscarme y yo estaba muy mal. Yo creo que perdí mucha sangre. Sí. Bueno, son cosas que también como los médicos no dicen. Que Sí. en sí, ¿qué fue lo que Yo sucedió? voy a contar un poco como ese escenario ahí en ese momento, porque Diana obviamente estaba ya En su momento. en su momento pues de recuperación, pero sale el doctor absolutamente lleno de sangre, o sea, como si hubiera salido no voy a decir la palabra, pero lleno de sangre, y ese no es el escenario que uno espera ver, ¿sí me entiendes? O sea, uno espera que salga un doctor a decirnos, pues, que, porque además uno se podría imaginar todo, y todos estábamos pensando era realmente en el bebé, ¿sí me entiendes? O sea, uno piensas en el bebé, uno dice, pues sí, la mamá está ahí, ¿sí? Pero uno no se imagina otros escenarios. No se menciona. Sale el doctor súper lleno de sangre y el médico estaba súper angustiado, era en una crisis el señor de nervios que nosotros nos quedamos como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el bebé? Y él nos dice, venga los dos, porque obviamente pues yo estaba desde el inicio y luego llegó Víctor, estaba ahí siempre, y nos dice, nosotros, ¿qué pasó con el bebé? O sea, ¿cómo está? Y el doctor nos dice, no se preocupen por el bebé puede que pues, viva o no, necesito que se preocupen y que oren mucho por Diana. Y nosotros en ese momento, o sea, quedamos como, Cambia todo, como en shock. claro. O sea, como que, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué? Diana tuvo pérdida de sangre, Diana se le bajó la tensión, se le subió, bueno, en fin, nos contó un montón de cosas y mi cuñado quedó como el color de la pared, o sea, una cosa impresionante, yo también. Fue una situación muy dura que cambió un poco como la perspectiva de lo que estábamos pensando en razón al bebé, ¿sí? No a la salud de Diana. Sí. Y ya después, bueno, mi esposo va por mí, yo le digo, amor, el bebé, yo sí estaba preocupada por mi bebé. Y entonces él me decía, bien, está bien, como, no te preocupes, ya lo vimos, él está en la incubadora y está bien, no sé qué. Pero bueno, yo, ¿qué les cuento? En el momento de la cirugía, la neonatóloga me dijo, bueno, esto está muy delicado, si yo te paso el bebé, es porque el bebé está vivo. Si no te lo paso, es porque no. Y no te lo pasó. Sí, ella me dijo, si te lo paso, es porque el bebé está vivo, si no, no. Entonces, no me lo pasaron. Entonces, por eso cuando Víctor llegó, yo, el bebé. Y entonces me dijo, no, está bien. Y yo, bueno, dije, gracias Dios.
Y ya después, ya la recuperación, me pasan a la habitación y el bebé está en la UCI con los neonatos y pues es un bebé muy pequeño, es un bebé de 27 semanas y, y está ahí pues en cuidados intensivos. Yo tenía que ir allá y estar con él y bueno, estuvo ahí muy delicado. Después nos dimos cuenta que estaba muy delicado de salud, tenía un sangrado en su cerebro y la neonatóloga me decía, los sangrados se reabsorben cuando son bebés prematuros, lo normal es que se reabsorban, pero Juan Martín no se le reabsorbieron, o sea, él cada vez sangraba más y más y más. Entonces ya después estuvo muy delicado, 15 días donde ya mi esposo y yo dijimos, el bebé está muy mal. La neonatóloga habló con nosotros y nos dijo, yo les quiero entregar un bebé bien, un bebé que corra, un bebé que esté bien. Yo no sé cómo va a quedar él porque él quiere, su sangrado está muy mal. Yo pues hablé con mi esposo y le dije, amor, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, era muy, muy extraño porque cuando a él no le hacían nada, él estaba muy bien. Sí, cuando no le ponían medicamentos, cuando no le ponían nada, él estaba muy bien. Entonces dijimos, no le hagan nada, no le hagan nada, no lo toquen, no lo miren, no le pongan nada. Y la doctora dijo, pues es la mejor decisión que pueden tomar. Y yo dije, sí, si es de Dios, este bebé va a salir adelante. Y así hasta que duró 15 días. Bueno, 15 días donde es muy duro lo que, o sea, pues sí, muy duro contar eso que sucedió, porque no se lo deseo a nadie. Entonces, ahí vivimos ese dolor. Tranquila. Ese dolor Y yo creo que, imagínate, sí, lo que hablábamos del primero, se ilusiona uno con la primera ecografía. ¿Qué será cuando ya lo tuviste en tus brazos? Ya lo viste, ya viste si se parecía un poquito a ti, a tu esposo. Ahí cambia obviamente toda la percepción, pero yo creo que yo soy de las que pienso que todo pasa por algo y mira cómo lo que el cuerpo desde el principio te estaba diciendo como Diani, ¿sí? Claramente eso no es un tema de juzgar ni mucho menos porque pues es tu hijo, es tu ilusión de ser mamá, la familia, todo. Pero a veces somos un poquito como, ¿cómo se dice? No sé si tercos pero sí, queremos llegar ahí. Pero yo sí quisiera hacer una pregunta que ni siquiera tenía en mi radar traerla acá, a este espacio, Diani, es ¿qué te deja él? ¿Qué te deja ese bebé que tú ves? Sin restarle importancia al primero, ¿no? Pero sí, ese que tú ves, que tú tienes en tus brazos, ¿qué te enseña en ese tiempo? Después de... No, o sea, Juan Martín me dejó, o sea, la enseñanza más grande. Yo siempre decía, yo no voy a preguntar por qué pasó, yo voy a preguntar para qué pasó. Y en realidad supe para qué fue. O sea, él vino para muchas cosas y también él vino para abrir un camino, para un proceso que después vivimos hermoso. Entonces, yo creo que todo tenía que pasar y pasó así. Uno no está preparado para esas cosas y uno nunca se lo imagina que fuera a pasar así. Pero Juan Martín sí nos dejó la enseñanza más grande y nos unió mucho, nos unió demasiado y nos enseñó que la vida hay que vivirla día a día. Cada día trae su propio afán. Entonces, eso me enseñó la unión familiar, el que tenía que estar en mi casa, porque yo en esa época pues tenía un trabajo donde no estaba. Y yo dije, esto pasó por algo. Entonces todo se fue dando y él me dejó la enseñanza más grande. Sí, yo creo que Juan Martín llegó a unirnos a todos más, ¿cierto? O sea, como que no era que fuéramos una familia desunida, por supuesto que no, pero yo creo que adicional a eso, un momento espiritual también que nos conectó a todos, ¿sí me entiendes? Todos unidos, sí. Orando por el bebé, todos ahí, o sea, si no era mi mamá, era yo, si no era la cuñada, el cuñado, o sea, éramos todos en función de
yo creo que más que el bebé era Diana, porque todos sabíamos la ilusión que era para ellos, ¿sí? Y para ella sobre todo también, el tener a su bebé ahí. Entonces hacíamos como que todo lo humanamente posible para que ese dolor no fuera, no sé, como que sentir de pronto que te sentías acompañada, que se sentía acompañada de todas las personas que estábamos y que la amábamos. Entonces yo creo que Juan Martín hizo eso, como que nos uniéramos y nos conectáramos más también de manera espiritual también. Sí, sí. ¿Qué pasa con tu cuerpo, Diani? Porque es que viviste un aborto, vives varios procesos difíciles en este segundo embarazo. ¿Qué pasa ahí con tu cuerpo y con tu ilusión de ser mamá? ¿Sigues escalando? No, yo dije no más. O sea, yo dije no más. Este dolor no lo quiero volver a vivir. Todos estaban muy preocupados por mi salud, mi esposo. O sea, yo creo que de ahí dijimos, ya, o sea, hasta aquí. Lo intentamos y ya, yo lo viví muy duro. O sea, fue un duelo que lo tuve que vivir, bueno, con calma. Pero yo dije, no quiero más. Yo creo que ahí murió la ilusión de ser mamá. Sí, o sea, ahí como que uno dice, ya se derrumbó todo y no quiero más, no quiero más. Uno está muy triste, muy herido, muy dolido, con muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Entonces en ese momento uno dice, no, ya, no lo intento más. Y nos teníamos aquí reservados. Créanme que esto iba a pasar y aprovecho para darle gracias a Diani porque no es un tema fácil, no es algo que sé porque André me ha contado que ella hable, porque sé que no eres mucho de hablar de estos temas. Y así como Diani, seguramente muchas mujeres que nos están escuchando pueden estar pasando en este momento o haber pasado una historia como la de Diani o algo similar. Y yo creo que hablarlo también desde el corazón, pero entendiendo el para qué, ¿no? Exacto, Lau, y lo que tú dices es una cosa que uno no se da cuenta de lo que hay alrededor y de las mujeres que lo viven hasta que le pasa a uno. O sea, cuando a mí me sucedió, yo empecé a rodearme de mujeres que les había pasado lo mismo o habían vivido un dolor similar o el tema de no poder tener hijos. Entonces eso se va uniendo, o sea, uno se va uniendo como a esas personas y uno se va dando cuenta, uy, no fui la única, esto pasa, o sea, pasa, lo que pasa es que se queda ahí en el silencio, en el... Eso te iba a preguntar, que yo siento que en estos procesos uno no sabe qué decir. Uno como familiar, como hermana, uno no sabe qué palabras dar, ¿sí? Para de pronto alentar un poco, para hacerla sentir mucho mejor. Entonces uno más bien se queda como en silencio, ¿sí? Es más como el acompañamiento físico, ¿sí? Pero uno no sabe qué palabras decir, porque además también hay un momento de silencio, o sea, por ejemplo, de tu parte o de mamás o mujeres que están pasando, que es como, quiero vivirlo sola, no quiero decir nada, no quiero decir nada, o seguramente no quiero que me digan nada, porque es un dolor que no hay palabra, que de pronto aliente un poco. Entonces, eso quería preguntar, como qué pasa ahí en esos procesos de silencio, o sentir más bien que sí es necesario las palabras. Yo creo que el acompañamiento de estar ahí, o sea, no hay que decir nada, solamente estar, sí, que esa persona esté, que la familia, que todos estén ahí y eso es lo más lindo, o sea, que uno se sienta acompañado. En ese momento uno no necesita, o sea, palabras o sea, no. Yo lo viví sola, o sea, es mi caso, yo lo viví sola y yo me refugié en Dios y ya, yo lo quise vivir así, hacer como mi duelo y ya. Ya después, más adelante, fueron saliendo las cosas y hacer un proceso de sanidad, donde yo también dije, no me voy a quedar aquí, porque para esa fecha yo todavía estaba haciendo mi cuarentena y yo dije, no me voy a quedar aquí
y decidí ponerme a estudiar. Entonces me entré a estudiar, pues tenía una licencia grandísima, entonces yo dije, no me voy a quedar esta licencia aquí sin hacer nada, me enloquezco, o sea, en realidad es que si uno no ocupa su mente, se enloquece. Pero tomaste tu tiempo, o sea, tú dijiste, Sí. ese es mi proceso, Sí. gracias red de apoyo, porque Sí, yo creo sí. que uno dice, bueno, tengo mi red de apoyo, pero creo que es un tema que tiene que sanar uno solo, porque Sí. como tú dices ahorita, André, y es que solamente uno de mujer sabe Sí. toda esa emoción, sentimientos y todo lo que hay alrededor de la maternidad, y hablando de ese tema puntual, pues de que lo tienes en el vientre, que yo digo, eso está muy bien, pero el día que tú dijiste, ya no más, ¿sí? Sin que nadie te lo dijera, porque tal vez hubo palabras como, Diani, tú la vida sigue, Diani, tienes que salir. Sí, seguramente sí era así, pero si en ese momento para ti no era el momento, pues tampoco iba a ser algo que tú hicieras con gusto. Sí. Entonces lo hizo, y lo hizo en el momento en que ella dijo, ok, ya, Sí, y tal vez también fue una de las enseñanzas que te trajo él, Sí, como que ya, sí. mami, ya no más, dale Sí. pues, porque la vida sigue. Sí, y fue una decisión que tomé yo, o sea, nadie me dijo, métase a estudiar o haga esto, no, yo lo hice, y me acuerdo que yo contaba lo que me había pasado en mis clases y todos se quedaban como que, ¿usted qué hace aquí? Porque es que era como en el posparto, Sí, ¿cierto? o sea, en yo el todavía proceso ya había, o sea, ¿usted qué hace aquí? O sea, ¿usted por qué no está llorando en una habitación? Claro. Yo no, o sea, yo vivo esto a mi manera y yo lo quiero vivir así, ocupando mi mente y siguiendo mi vida adelante, porque si no, en realidad uno se enloquece. Entonces, así empecé y hice mis estudios para ya independizarme, y así hice. Me independicé y dije, voy a hacerlo así, voy a ensayar este tiempo, porque era un tiempo donde tenía que ensayar si dejaba mi profesión para ser independiente, y ahí lo hice. Otra enseñanza que te dejó. Sí. Sí, sientes que en ese proceso de estudiar, de seguirte como realizando, también hubo ese proceso como de sanar yo creo que es algo que uno nunca olvida, ¿sí? Que siempre va a estar ahí como en el corazón de uno, pero hubo ese proceso de sanación de decir, bueno, listo, ya estoy preparada ya, o retomar de nuevo esa esperanza de No, yo creo que yo no hice mi proceso y no lo quería hacer, o sea, yo estaba sí, yo lo hacía a mi manera, o sea, espiritualmente lo hacía, pero yo todavía no estaba sana, o sea, yo todavía vivía con mi dolor. Y eso encadenó muchas cosas, ¿sí? Porque todo se fue reprimiendo, yo lo reprimí y todo se fue dando a la tristeza, ¿sí? Entonces, tal vez yo por fuera estaba bien, por fuera estaba haciendo mis cosas, pero por dentro sí estaba muy afectada, y yo no sé, o sea, me afectaba mucho el tema de ver otras mujeres embarazadas. Claro. O sea, me afectaba mucho que dijeran, voy a tener hijos, y tenían hijos. Voy a planear este embarazo, y sí quedaban embarazadas, o sea, tenían sus embarazos normales. Entonces yo me afecté mucho de ver que en mi entorno pues todo pasaba, pero a mí no me había pasado así. Eso fue un proceso y fueron años duros. Ya después sabíamos pues que no lo íbamos a intentar de manera natural, y pues yo creo que yo también dije, ya no voy a tener hijos. Y un día mi esposo me sorprende, estábamos de aniversario, y me dice, mi amor, ¿y si adoptamos? Yo lloraba, o sea, yo decía, ¿en serio? Que tú me estés, o sea, yo lloraba de felicidad, ¿no? O sea, me dio mucha felicidad, porque no pensé que él Se lo dijera. lo dijera, no pensé que él todavía siguiera con su esperanza y su sueño de ser papá, y que además que había sido algo que yo había querido, o sea, muchos años atrás yo decía, qué rico, o sea, me gustaría adoptar. Pero tú lo has pensado en este proceso, Diani, o sea, después de todo este tiempo que desde que él te lo propuso, ¿lo has contemplado en algún momento? Sí, lo contemplé, yo creo. ¿Y se lo dijiste a él o calladita siempre? Nunca, o sea, yo creo tú que lo guardabas en tu corazón, sí, como... yo creo que fue algo como decirlo, oiga, me gustaría tener hijos, pero también me gustaría adoptar,
sí, o sea, yo no sabía lo que iba a pasar en mi vida, pero sí lo había soñado, o sea, qué rico adoptar. O sea, lo había anhelado en mi corazón muchos años atrás, pero él no lo sabía y nunca lo había hablado con él. Entonces, cuando él me lo dijo, yo me sorprendí demasiado, o sea, yo dije, o sea, también lo quiere y yo también, entonces sí, hagámoslo. Entonces, como que dijimos, listo, metámonos en este proceso y averigüemos y así empezó todo. Dani, ¿qué pasa cuando ustedes le cuentan a sus familias el queremos adoptar? ¿Qué pasa Pues, con esas opiniones que a veces llegan a la vida de uno? Son opiniones divididas, ¿no? Claro, y también hay que ser conscientes de que pues es que hay una historia detrás, o sea, tal vez no sean opiniones como juzgando, sino más bien por la preocupación de lo que había pasado antes. Entonces, ¿qué pasa ahí con tu familia? Fue diferente porque todos, o sea, sabían mi condición física, de lo que me había sucedido, entonces cuando yo les conté, no, pues la felicidad absoluta, o sea, no fue como que, no, ¿qué va a hacer esta loca? No, o sea, fue muy, muy emotivo, o sea, la felicidad. Todos se pusieron muy felices porque dijeron, yo creo que decían, no, estos ya no quieren y ya quedaron aquí purgados con lo que les pasó, no van a tener hijos. Entonces, como que eso es una esperanza, como que decir, ay, si quieren ser papás, entonces dijimos, todos felices, o sea, los apoyamos, aquí estamos, mis suegros, mi mamá, mi hermana, mis cuñados, todos aquí estamos y los vamos a apoyar. Entonces, O sea que dentro de esa noticia para todos nosotros, porque obviamente también me incluyo, todos aquí felices, además porque también lo digo, es porque yo creo que muchos pensábamos también en la salud de Diana, ¿me entiendes? Como que había pasado tantas cosas a nivel físico que dijimos como, bueno, sí, pues va a haber un bebé y va a ser un parto diferente, ¿sí? O sea, va a vivir un embarazo diferente, un parto diferente. Entonces, como que eso también nos alegraba, como que qué bacano poder hacer esto. sí. Entonces, me pareció muy... No, muy fue chévere. lindo, fue lindo. Y obviamente, pues, yo creo que si hay muchos mitos y muchas cosas, no te lo van a decir, ¿no? O sea, a uno no se lo dicen, lo dirán entre familias, sí. Pero pues no te van a decir porque saben que uno tiene un sueño en ese momento y pues no te van a dañar como que el sueño en ese momento. Todos esos mitos y todo eso sí lo empieza uno a descubrir después en el proceso, cuando uno está con psicólogos, con las personas pues que se encargan de todo este tema, que te lo dicen, o sea, te dicen la verdad. Yo creo que cada vez que yo iba que íbamos a las reuniones, era como quitándonos las ganas de adoptar. O sea, Sí, ay, Dios mío. como que para que uno esté en serio consciente de qué es lo que quiere. Entonces, cada vez que íbamos, pues sí, eran cosas duras, difíciles, pero era la realidad, o sea, no nos estaban diciendo una Eso te iba a mentira, decir, no nos es que estaban uno dice, engañando. ay, qué lindo adoptar, cuántos niños hay que lo necesitan, que claramente es así, pero pues es que detrás de eso te están entregando una vida, Claro. una vida que no es solamente lo bonito a sus 3 años, sino pues todo el proceso que acarrea esto. Además que es un acto de amor que nace aquí en el corazón y que es de ambos, ¿no? O sea, que los dos tengan ese anhelo y decir, no, vamos por este camino porque es un camino, es un embarazo de elefante, o sea, esto es, uno 2 piensa, años. no, vamos a adoptar, yo creo que yo ese día fui y me bajaron así, porque yo dije, no, vamos a adoptar y esto en unos meses me lo entregan y ya. O sea que al cuánto tiempo llegó No, ese esto fue chiquitín. cuando yo llegué, nos dijeron, esto se demora 2 años. Y yo, ¿2 años? O sea, ¿en serio? ¿2 años? Yo no lo podía creer. 2 años o más, o puede que... hay 2 porque he años escuchado o que, más. pues, sí. 2 años o más. Y yo dije, no puedo creer. O sea, ahora voy a tener que esperar 2 años para esto. Pero fue un proceso donde era necesario. O sea, yo digo que fueron los 2 años donde sí los necesitábamos. Porque yo necesitaba sanar. O sea, yo necesitaba hacer mi sanación. Entonces, esos 2 años fueron lindos. Me los gocé todos. Me metí a leer, me metí a investigar cuentos, historias, todo de papás que habían adoptado y también hice mi proceso de sanidad. Entonces yo dije, tengo que hacer mi proceso y
muchas cosas que había mucha amargura, entonces yo tenía mucha amargura, había mucha frustración, entonces yo tenía que ser libre de todo eso. Entonces ya después del proceso, yo tengo un año muy marcado en mí, el 2020, pues por la pandemia, no por la Creo que a todos. pero no por la pandemia, o sea, es increíble, o sea, para mí el 2020 fue el año de amargura total, o sea, para mí ese año ya estábamos en el proceso, ya estábamos esperando, pero pasaba el tiempo y para hacer un proceso de adopción, tú tienes que ser idónea, si no, no te dan o sea, no te lo van a entregar. Entonces, para ese proceso tienes que hacer 1000 pruebas, 1000 cosas, y llega la pandemia y yo dije, se paró todo. Se paró esta vaina. O sea, ¿ahora qué va a pasar? No, pues, imagínense, o sea, yo dije, no puede ser, o sea, tantos años aquí y en esto, y esto se detuvo. Entonces fue el año muy, muy duro, pero yo creo que también fue como ese año, es que yo todo lo llevo como al embarazo, yo digo, es como un embarazo que viví, entonces yo digo, eso tenía que pasar, como esos dolores, como eso, todo, o sea, yo digo, o sea, Dios me sorprendió porque en el 2020, cuando yo estaba así, que yo dije, esto está terrible, esto yo ya no aguanto más, esto emocionalmente yo ya no puedo. Eres una berraca, o sea, en serio. Sí. No, yo ya, mira, no. Yo dije, no, yo ya no puedo más. Bueno, llega la noticia de que somos idóneos. Ay, o sea, yo dije, no, qué maravilla. ¿En plena pandemia? En plena sí, pandemia. Fue en pandemia. Sí, nos llega el resultado de que somos, a ver, yo recuerdo. Sí. Sí, porque estábamos todos encerrados. Sí, estábamos en la virtualidad. Y yo me acuerdo que yo di la noticia virtualmente, ¿cierto? Sí, tú nos enviaste como un documento, sí. Yo me acuerdo que en la sala brincábamos. Sí, que ya éramos idóneos, pero después de la idoneidad viene un tiempo que le dicen el tiempo de la gestación, o sea, puede durar 9 meses o puede durar más a que llegue el bebé. Entonces, después de eso, otro tiempo más en espera, porque nos tocaba esperar a que nos asignaran, es el tiempo de la asignación. Y en ese tiempo de la asignación, pues, toca esperar a que te llamen y te digan, tenemos a tu bebé. Entonces, pasó un año más, donde yo dije, qué duro. Pero bueno, también llegó la sorpresa. ¿Y qué prueba? O sea, es una prueba de todo, o sea, de resistencia, de fe, yo creo que mucha fe, de también todo el tema que tú hablabas de sanación, que uno creería que no, pero mira que uno dice, tengo que sanar esto porque es que estoy recibiendo una vida, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué punto si yo no he sanado todo esto que viví con mi embarazo y con todo lo que pasó, de pronto pues puedo estar afectando una vida que estoy recibiendo con amor, pero ¿qué va a pasar ahí? Exacto. Y eso me hace pensar en otra cosa que venía ya mientras tú me estabas hablando, y es, llega el día que nace en tu vida, por decirlo así, el día del parto, ese chiquitín, yo me acuerdo que tú me mostraste. ¿Qué pasa con tu sensación o con esa idea de tener en el vientre, ¿no? O sea, como que eso lo sanaste durante el proceso, el decir, venga, yo no lo tuve en mi barriga o no le voy a poder dar pecho. Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque eso de alguna manera hace parte de la esencia de ser mujer cuando estamos en embarazo. Sí. Ustedes saben que a mí no me gustó dar la leche, o sea, no, cero, pero hay mujeres que sí, que la conexión y todo el tema. ¿Qué sientes en ese momento, Diani, cuando pues ya llega este chiquitín a tu vida, a la vida de ustedes, pero ese tema puntual pues es de manera diferente, claramente? Sí. Pues yo lo tenía claro, o sea, es como uno está embarazado en el corazón, o sea, es que uno dice, así no va a ser. Pues yo creo que uno ya se mentaliza y uno dice, pues no lo voy a sentir, no voy a lactar, sí, pero es una sensación tan maravillosa, o sea, es una ilusión, no importa cómo está llegando, no es la manera natural, biológica, que todo el mundo está acostumbrado. Exacto. No, es un acto diferente, es que yo un día escuché un artículo donde decía, es que
es que hay muchas maneras de ser mamá, hay muchas maneras de dar amor. Entonces, yo estaba metida en el cuento de que esto era un acto diferente, sí, yo lo tenía súper claro, o sea, no me iba a frustrar por ese tema, porque yo lo tenía claro, mi bebé iba a llegar de una manera diferente, un camino diferente, y ya, yo dije, esto va a ser así, va a ser, voy a vivirlo y me lo voy a gozar. Yo dije, me voy a gozar este proceso, y ya cuando llegó ese momento, cuando nos mostraron la foto, este es tu hijo, eso fue hermoso. O sea, yo dije, ya vamos a alistar todo, porque fuera de eso teníamos que ir por él. Ay, no. Entonces teníamos que ir por él, y es muy... ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto se los entregaron? 16 meses. No. Estaba súper Entonces chiquito. cuando vimos la foto, la ilusión, este es mi hijo, o sea, yo no lo creía, o sea, yo todos los días miraba la foto y yo, es mi hijo, o sea, es mi hijo, es mi hijo. Y fuera de eso teníamos que esperarla. Ay, no. Esperar. Yo creo que máster en esperar, Diani, o sea, por todo lado. Paciencia. Eso no era Total. espera. Toma, no, tenemos que esperar un mes a ir por él. Porque lo entregan tal día, en tal lugar, tenemos que preparar todo. Bueno. Me acuerdo que eso fue en la época de pandemia, pero o sea, pandemia. Donde nadie salía. No, pero ya habíamos salido. Ah, ok. Estábamos todavía con tapabocas, pero ya. Sí, pandemia. O sea, Sí, estamos claro, en pandemia, pandemia. pero cuando ya sabíamos que ese iba a ser el bebé, estábamos en pandemia. Sí. Entonces, a esto les da por adquirir el COVID. O sea, 15 días antes es decir, 15 días antes de la cita, les da COVID. A todos tres, a mi mamá, a mi hermana y al esposo. O sea, eso era una Buenísimo. cosa, ¿cierto? O sea, Sí, uno decía, sí. venga, en serio, Dios, ¿qué más? El por qué, ¿no? Los porqués, ¿Qué hay que de los más? porqués. O sea, ¿Qué más? además que a mi esposo le dio durísimo. O sea, mi esposo estuvo mal. O sea, mal. Entonces, yo le decía, yo no me lo voy a llevar para una clínica. O sea, no me lo voy a llevar. Yo le decía todos los días, te tienes que levantar por tu hijo. O sea, tenemos que ir por nuestro hijo. O sea, eso fue una prueba. Otra prueba. Yo también siento que Víctor, uy, Dios mío, tuvo que sentir, o sea, es decir, la sensación tuya como mujer, como mamá, de la esperanza, pero él como padre y esposo también, de poder salir de esa, o sea, como esa sensación de necesito salir de eso, porque es que sí estaba súper mal, o sea, era mal. Eso es un episodio para él, porque es que hablando en serio, todo lo que él tuvo que vivir también en ese proceso, porque claramente pues uno dice, a ver, yo era la que lo tenía ahí, en el caso de los dos primeritos, todo el proceso, pero ellos también claramente juegan un papel súper importante, sí. O sea, fue tu fuerza, fue el yo no puedo llorar, yo no puedo sentir, yo no puedo porque tengo que darle toda la fuerza a ella para que ella continúe siendo esa mujer que yo conocí. Entonces, pues digo, eso será otro episodio para él, pero espere, porque es que nos desviamos de la conversación. Diani, llega el chiquitín. Y tú dices, listo, ya, soy mamá. Y cancelamos bueno, ustedes ya no estaban ni pues en la tarea ni nada de concebir, pero ¿qué pasa ahí? Ustedes dicen, quisiéramos otro hijo, adoptar otro hijo, o definitivamente nos quedamos con o qué pasa cuando llega este chiquitín. No, pues él llega y llega Juan Marcos y nosotros, no, pues uno en ese momento pues no piensa nada. O sea, no lo vivimos con él, y yo sí dije, tal vez porque vi parejas adoptando por segunda vez, sí dije, me gustaría que Juan Marcos tuviera un hermano, o sea, lo tenía claro, me gustaría que Juan Marcos, sino que el proceso como era tan largo, pues uno dice, no, necesitamos tiempo más adelante para hacerlo, pero sí dije, Juan Marcos va a tener un hermanito, o sea, yo haré el proceso más adelante y así. Pero antes de eso, yo sí quisiera hacerte una pregunta, y es, llega Juan Marcos y toda esa parte emocional que habías vivido anteriormente,
con toda pues con lo que pasó con Juan Martín y todo ese proceso, llega Juan Marcos y qué pasa con Diana, es decir, qué pasa con todo eso que tú decías que tenías, cambió un poco, llegaban mamás embarazadas y tenían bebés y pasaba todo eso que vivías cuando no tenías, no eras mamá, ya no sentías esa sensación de frustración, de temores, ¿qué pasaba ahí con Diana? No, o sea, yo creo, o sea, yo sí, y yo creo que fui libre. Yo creo que Juan Marcos llegó para darme esa libertad de que no tengo que estar en una carrera de ratas, de que sí, que tengo que hacerlo así de esta manera. O sea, no, él me enseñó que hay muchas maneras y que era mamá, o sea, que no había tenido pues mi bebé, que Juan Martín pues se había ido al cielo, pero era mamá y estaba recibiendo un regalo, un tesoro, algo que lo soñé y, y yo como mujer, o sea, me sentía, no, dichosa. Yo decía, lo logré, o sea, esta es mi victoria. Y no creí que más adelante, pues, Dios me iba a sorprender con mi Isaac porque quedé embarazada. Hágame el favor, hágame el favor. ¿En serio? O sea, eso es como aquí, chan. Sí. Y quedé embarazada. ¿Después de cuánto tiempo para que les cuentes a nuestra audiencia esto? Al año y medio de tener a Juan Marcos con nosotros, pues nos damos cuenta que estamos en embarazo y de ahí en adelante yo dije, no, esto es... Y el embarazo fue distinto, o sea, eso es para otro episodio, yo creo, pues para que no nos vayamos, pero también Isa llegó con un plan muy lindo y fue para hacer sonreír mucho a Juan Marcos. Y lo tengo claro, o sea, él va a ser su hermano, su partner, el que lo va a acompañar en ese momento cuando Juan Marcos se dé cuenta cómo llegó. Claro. Y ahí van a estar junticos, porque, pues claro, el proceso de la adopción trae pues más adelante cosas y la verdad, o sea, Juan Marcos va a saber la verdad y entonces ahí va a estar Isa para estar ahí con su hermanito. Se me eriza la piel. Yo... O sea, estoy como plop. Sí. Porque vuelve a mi frase del principio de todo pasa por algo, ¿cierto? Y yo me acuerdo cuando André me contó, yo decía, Dios mío, o sea, primero, y te lo digo a ti como se lo dije a André, te admiro mucho porque esa fuerza que sacaste para seguir y seguir, independientemente de cómo fuera la manera, o sea, no es fácil. Pero mira cómo después de algo que empieza como, voy a ponerlo así, como en el suelo, ¿cierto? Porque pues el aborto, después la pérdida, todo tu tema emocional, o sea, aquí Diani está siendo clara de que esto no fue, ay, bueno, sí, vamos con el otro, no, o sea, claramente hay mucho que se trabajó en esa parte de su salud mental, te lleva a que le estás dando amor a un ser que no es desde tu vientre, pero que merece todo el amor como muchos niños lo merecen, ¿cierto? Pero aún así la vida te dice, listo, cumpliste tu misión de que tengas este hijo de esta manera. Ahora te vamos a dar el regalo de ese hijo desde tu vientre. O sea, porque al final era tu deseo. Qué rico sería ser mamá desde mi vientre y ser mamá adoptando también. Sí, o sea, la verdad que yo todavía no me la creo. No me la creo, además porque ¿saben qué creo yo también? Después de toda esta historia de aquí pensando, porque he estado muy escuchando todo, porque además de vivirlo de cerca, pues hay cosas que yo seguramente no había escuchado de ella, porque Diana sinceramente está siendo muy abierta con cosas que de pronto ni siquiera yo las había escuchado de su boca, ¿sí? Pero miren, como también los hijos, porque nosotros hemos hablado acá, no, es que los hijos son el reto más grande y es que hay veces nos sentimos agobiadas, cansadas, pero como los hijos también sanan. O sea, como los hijos también llegan a nuestra vida a darnos ese mensaje de sigue, o sea, dale, o sea, tú como mujer puedes. Sí, y llegó Juan Martín y le dejó el mensaje, llegó luego Juan Marcos y le dejó el mega mensaje y luego llegó Isaac. Sí. Y cada hijo dejó en ella, y creo yo, como ese
esa libertad, como que soy libre, obviamente Sí. también es algo espiritual, divino, mejor dicho, pero los hijos hacen cosas maravillosas con nosotros para seguir siendo mujeres. O sea, los hijos de verdad que son Sí, maravillosos. es maravilloso. Dani, no, yo creo que sí nos gustaría, en serio, que te tomaras unos minutos para dar ese mensaje a esas mamás que tengan una historia similar, que quieran adoptar, que hayan tenido pérdidas, o sea, todo lo que puede pasar alrededor de querer ser mamá y no poder. Sí. ¿Cuál sería ese mensaje que les darías? Bueno, yo les daría que no desfallezcan, o sea, que sigan adelante, o sea, por encima de todo, de las pruebas, de las dificultades. Yo creo que somos capaces, o sea, somos mujeres que podemos con todo, o sea, podemos con esto y muchas cosas más, porque yo creo que eso es lo que yo viví, pero yo creo que hay personas que están viviendo cosas peores que las mías. Entonces yo digo que sigan adelante, no dejen de soñar, no dejen de perseverar, el día a día, vivir el día a día. Hay muchas maneras de ser mamá, muchas maneras, y este tema de la adopción o sea, en serio que es un acto de amor maravilloso, que yo lo volvería a hacer, o sea, si tengo los recursos, si tengo el tiempo, todo, porque pues un hijo demanda tiempo, Uh-huh. calidad de vida, todo, económico, pues yo lo haría, y es algo maravilloso, o sea, no se dejen del temor, ni de los mitos, ni hijo le va a salir así, y entonces si es adoptado, entonces va a tener unos problemas, y va a tener, sí, pero a uno ¿quién le garantiza que el hijo biológico no? O sea, es que también un hijo biológico puede venir con muchas cosas, entonces nosotros todas estamos en esa capacidad de ayudarlos, de salir adelante, de capacitarnos, de ser ese apoyo para ellos. Y cuántos niños que necesitan en serio de ese amor, y cuántos papás están también con ese amor de ser papás y no lo pueden lograr. Uh-huh. Entonces sigan adelante, sueñen y perseveren, porque en realidad que los sueños sí se cumplen. Dani, Dios mío, aquí no, o sea, suspiro. yo voy a tomarme nuevamente el agradecimiento por haber aceptado esta invitación, por haber abierto tu corazón, porque las cosas que me decía Andrea, como tengo miedo de que ella no hable, porque ella no habla mucho de estos temas, te lo confieso acá. Y digamos que algo que con Andre hemos trabajado mucho y con todo el equipo en este proyecto es historias reales, ¿sí? Mostrando la maternidad por todo lado, mostrando la esencia de ser mujer por todo lado, pero eso que dice Diana lo último de que en serio somos poderosas, creo que es algo que enmarca este podcast, ¿sí? De cómo independientemente de cualquier situación que podamos tener, nuestra esencia de mujer hacemos hasta lo imposible Somos demasiado fuertes. para seguir adelante. Somos demasiado fuertes, demasiado. Y es increíble de verdad lo que podemos hacer nosotras ante cada prueba, ante cada dificultad, ante cada cosa que se nos atraviesa en el camino, lo podemos hacer. Y hay algo también, y es que este podcast es también enviando un mensaje de tu historia no es la única. O sea, como que hay algo que siento, y es que somos con tantas historias, pero que son también historias de vida que nos pasa, que Sí. te pasa, que te pasa. Y así como tú decías al principio, yo sentía que yo era la única, y después me di cuenta que éramos millones, muchas. Así que esto me parece genial, porque yo sé que aquí nos van a escuchar muchas mujeres que están pasando por ese proceso, y como tú dices, yo creo que podemos, no, yo Sí. creo no, podemos Podemos hacerlo. Sí. Ujú. Bueno, Diani, gracias. No, sí. Andre, gracias por sacar fuerzas también. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. En serio que nos hace muy feliz que estén aquí escuchándonos. Y bueno, esperen nuestro próximo episodio. Gracias. Chao. La 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 la. Así termina este episodio, espera el próximo. Mientras tanto, suscríbanse, síganos en redes sociales, comenten y compartan para que unidas aprendamos más de este mundo de ser mamá y también mujer.